Le damos la más cordial bienvenida al economista Santiago Quesada. Economista, muy buen día. Muy buen día a todos y a todos nuestros oyentes. Bueno, economista, para empezar, el panorama 2026 para Ecuador, ¿cuál es? ¿Qué se avisora? ¿Qué, desde su perspectiva, qué le espera para Ecuador, a Ecuador en este 2026? Claro, mira, es curioso porque nuestro país pasa de salto y caída. Esa es nuestra dinámica. Nosotros en el año 2024 fue un año recesivo para nuestro país, ¿no? Fue un año en el cual sufrimos bastante por temas de crisis energética, inseguridad, etcétera. 2025, el año que pasamos, que acabamos de pasar, fue un año como de rebote, ¿no? Es decir, la economía se recuperó con fuerza y la proyección para el año 2026 se espera una desaceleración, es decir, no esperamos un crecimiento significativo, no esperamos un crecimiento como países de la región, un crecimiento del 3, del 4, 5% para nada. El BCE proyecta, el Banco Central proyecta un crecimiento más modesto, del 1,8%, estamos hablando de PIB, pero el análisis general y el consenso que suele haber es que es un efecto rebote, es decir, no es un signo de que la economía está surgiendo, o que hay industria que está surgiendo, o que estamos inundados de inversión privada, ni nada por el estilo. El Ecuador tiene varios retos en materia económica. Si bien estamos viendo signos de estabilización, eso no quiere decir que es crecimiento. Es decir, nuestro mayor reto fue y va a seguir siendo el tema del déficit fiscal. Siempre va a ser nuestro mayor reto. Y si bien hemos recuperado confianza a nivel internacional, y eso lo muestra nuestro riesgo país, pues nuestro mayor reto es el presupuesto general del Estado, es la falta de recursos y es la falta de crecimiento económico. Pues hay posibilidades de mayor mercado para Ecuador en este 2026, conociendo que las exportaciones no petroleras han venido en aumento. Productos como cacao, camarón, pitahaya, etcétera, están teniendo potencial mercado. Y también esa relación que existe de pronto con los Estados Unidos, que además de ser en materia de seguridad, también puede explayarse hacia temas de exportación. Sí, de hecho, uno de los pilares que ha sostenido nuestra visión en el mundo y nuestra posición en el mundo y nuestra economía ha sido nuestro sector externo. Es decir, en nuestro sector externo tenemos un superávit, estamos creciendo, es decir, nuestros productos estrella como los de camarón, las rosas han venido creciendo durante los últimos años. Existe una gran ventana de oportunidad en nuestro sector externo, es decir, nuestro sector externo está en un continuo crecimiento. Es una de nuestras joyas y es porque nuestra relación con el mundo está relativamente bien, ¿no? O sea, es decir, nuestra relación con Estados Unidos se mantiene relativamente bien, en temas de aranceles nos mantenemos relativamente bien y es una gran ventana de oportunidad para nuestros exportadores, es decir, gran parte de la entrada de divisas a nuestro país es precisamente por nuestro sector externo. Hay una gran oportunidad de crecimiento en el sector externo y pues muchas industrias grandes en el país, viendo que el mercado nacional interno está relativamente deprimido, se están volcando a generar y a buscar mercados extranjeros, es decir, ampliando nuestras fronteras, no solamente en el Asia, sino en América del Norte y en otras regiones del mundo. Entonces podemos decir y podemos afirmar que la gran ventana de oportunidad de nuestra economía está en nuestro sector externo. Estaba viendo que hay industrias que están floreciendo, es decir, el camarón sigue creciendo, o sea, si bien se ha frenado un poco el año pasado, sigue creciendo la industria camaronera en el país, estamos codeándonos con los mayores productores de camarón del mundo y asimismo con otras industrias como enlatados, en temas de rosas. En el tema petrolero, no hay mucha expectativa de crecimiento, puesto que no solamente la crisis institucional dentro de Petroecuador y otras situaciones legales en el Ecuador no ha permitido que la industria del petróleo crezca, es más, se está estancando y lo ideal es que crezca en el futuro, pero la industria privada de exportaciones está generando un gran apoyo a nuestra economía y pues esperamos todos que siga creciendo en el año 2026. Bueno, dentro de este proceso de tener más mercado hacia el exterior, está más competencia, ¿no? Para atraer inversiones y todo lo demás. ¿Cómo lograr esa sinergia? Mira, es complicado, es complicado con el sistema político que estamos manejando ahorita, ¿no? Si bien necesitamos tener más competencia, necesitamos tener más competitividad también. Eso implica una reducción de costos para nuestros productores y exportadores, ¿no? Y es complicado cuando la agenda política está destinada a otras cosas, ¿no? Es decir, no hemos visto en el mediano y corto plazo no sé, una iniciativa política de reforma para una mejora de la productividad para los productores
en el país, no lo hemos visto en el corto plazo. O sea, la materia política está destinada a otras cosas. Está destinada a la crisis política, a la crisis de inseguridad, a la crisis de corrupción que tenemos hoy en día en nuestro país, y pues no hemos visto esfuerzos políticos para mejorar la situación. Entonces, la pelota queda en la cancha de los privados, es decir, los privados están en este momento generando innovación, están generando nuevas estrategias para disminuir costos de su lado, es decir, no hay un esfuerzo sinérgico entre el gobierno y el sector privado. Y aún así, sin este apoyo hemos estado creciendo en el sector externo. Entonces, por ahora el sector privado lo ha estado haciendo bien, bastante bien solo. eh, pero sí se agradece también el apoyo del gobierno en acuerdos comerciales, no sé, en bajas de aranceles, en negociaciones con países, en apertura con países, por ejemplo. Recientemente, bueno, eso es algo que hay que celebrar. Están existiendo acercamientos con Emiratos Árabes Unidos. eh, o sea, siempre es bueno acercarse a otros países y generar acuerdos y generar alianzas económicas y políticas. Entonces, por ese lado estamos viendo que sí existe una mejora de la competitividad, pero por el lado de los privados más que todo. Economista, teniendo en cuenta que Estados Unidos ha anunciado al menos que va a acceder a petróleo venezolano, también pudiera considerarse una baja también para Ecuador en esa materia, considerando que hacia los Estados Unidos también se exporta gran parte de petróleo. Sí, Estados Unidos tiene una proyección bastante fuerte de de generar inversión privada en materia de hidrocarburos dentro de Venezuela, pero entendemos que esas inversiones toman tiempo, es decir, por eso en el momento que hubo la intervención en Venezuela, no hubo saltos significativos en el precio del petróleo, porque hoy en día la producción venezolana representa el 1% del suministro mundial de petróleo, o sea, es muy poco, y Estados Unidos tiene una proyección de generar más extracción en el país, en Venezuela, pero específicamente porque las refinerías estadounidenses, las grandes refinerías de petróleo estadounidenses son para crudo pesado y el petróleo de la región amazónica del Orinoco, que es el petróleo venezolano, es un petróleo pesado y extra pesado. Entonces, a Estados Unidos le queda perfecto, ¿no? O sea, nosotros... podemos intentar en el corto plazo, mediano plazo, buscar estrategias de diversificación de mercados, diversificación de clientes para nuestro petróleo, porque bueno, el mundo es enorme, el petróleo se sigue demandando, se seguirá demandando en el mediano plazo, y pues si bien Estados Unidos está optando por otras inversiones privadas para recuperar petróleo, hoy en día la demanda de petróleo por parte de Estados Unidos al mediano plazo está asegurada. Lo que tenemos que hacer nosotros como país, como cualquier productor de petróleo, es buscar más mercados y ampliar la producción para seguir vendiendo petróleo en el mercado mundial. No nos podemos quedar atrás en la competencia del petróleo porque quién sabe que el petróleo va a empezar a dejar de demandarse en 100 años o en 200 años, pero tenemos el petróleo y tenemos que utilizarlo, ¿no? Entonces, la proyección es así, o sea, tenemos que buscar más mercados, ampliar más mercados, porque no podemos depender de un solo comprador o de un solo grupo de compradores. Listo. Nuestro compañero José García también con más dudas. Adelante, José. Buen día, economista. Gracias, Fabricio. Economista, la seguridad jurídica y la estabilidad tributaria siempre aparecen como barreras para la inversión. ¿Qué mensajes concretos debería enviar el gobierno actual a los inversionistas internacionales para generar confianza? Esa es una pregunta maravillosa porque si hacemos un análisis histórico de las reformas tributarias, de reformas del marco jurídico, como por ejemplo el impuesto a las utilidades retenidas y un poco más, están orientadas y siempre están orientadas a generar la supervivencia del Estado, ¿no? Porque a generar la supervivencia del presupuesto general del Estado, a generar la supervivencia de la política en este país, ¿no? Entonces, el mensaje más claro que puede dar el gobierno es generar camisas de fuerza y de restricciones para generar estas reformas. Por ejemplo, hay reformas y propuestas de reforma de que solo se puede hacer una reforma tributaria al año, por ejemplo. O sea, constitucionalmente hay reformas que se pueden hacer para bloquear ese tipo de inestabilidades, ¿no? Pero obviamente esto va en contra de los mecanismos que han tenido los gobiernos en los últimos años de intentar parchar el presupuesto general del Estado, porque nuestra mayor dificultad o nuestro mayor problema es el presupuesto general del Estado. Entonces, para generar institucionalidad, para generar seguridad fiscal, seguridad tributaria, tenemos que generar estabilidad legislativa, es decir, que el gobierno de un día para otro no diga que te va a subir el IVA 2 puntos o que te va a generar un nuevo impuesto a las utilidades o que te va a cambiar el régimen del RIMPE para que sigas declarando más impuestos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, tenemos que generar bloqueos constitucionales para evitar que las
normativa tributaria cambie a cada rato, porque eso es perjudicial para las compañías, es perjudicial para la inversión extranjera directa y es perjudicial para a los ojos del mundo, ¿no? Es por eso que el Ecuador es visto como un país inestable, porque puede pasar cualquier cosa, es decir, puede haber alguna crisis y el gobierno inmediatamente a quién apunta, a los ojos de a los bolsillos de los privados. Y eso es un gran problema, es decir, la única forma en la que el gobierno puede generar buenos ojos al mundo en temas de estabilidad fiscal, estabilidad legal, estabilidad tributaria, es generar nuestras camisas de fuerza para que la política no pueda disponer de los recursos de los privados con tanta facilidad. ¿Okay? Eso es algo súper importante y muy importante, generar camisas de fuerza para evitar que la política siga disponiendo de los recursos de los privados cuando se le dé la gana. Otra de las barreras es la falta de flexibilidad laboral. Muchos expertos, muchos economistas se han pronunciado en el sentido de que se requiere una reforma laboral más contundente. Sí, y eso es el gran pecado que ha cometido la academia en estos últimos años, es que no ha podido impulsar una reforma laboral que es necesaria en el país. Y no es porque yo tenga una postura económica o política, sino de lo que yo me remito es a los datos. O sea, en los últimos 14 años no ha habido un incremento significativo del empleo adecuado y lo que ha habido es un incremento del subempleo y del empleo inadecuado, etcétera, etcétera. Entonces, esos son datos. O sea, yo no me estoy inventando la situación. Si es que algo está mal, hay que cambiar el marco que genera que esté mal. Entonces, hay que hacer una reforma al Código del Trabajo, ¿no? O sea, y hay que empezar a romper premisas que han estado instituidas en la mente de las personas. Es decir, hay que proteger derechos laborales, hay que proteger la estabilidad de la gente, pero también hay que darle facilidades a las empresas para poder generar dinámicas laborales más adecuadas. Es decir, algo que es muy importante y que estamos proponiendo es el seguro del desempleo. O sea, el seguro de desempleo que tiene que funcionar. Es decir, día uno desempleado y tienes que tener tu seguro hasta que encuentres un trabajo, ¿no? Es decir, obviamente hay que poner limitaciones, pero hay que hacer muy fácil contratar y hay que hacer más fácil despedir. O sea, esa es la dinámica de un mercado laboral sano. Entonces, estamos peleando por esas reformas y esperemos que en el corto y mediano plazo la situación cambie, porque no es lo que yo opino, no es como lo que este analista opina, ni es lo que los demás analistas opinan, es lo que los datos dicen. Es decir, si ustedes ven en los gráficos de los datos, no ha crecido el empleo adecuado. El empleo adecuado se mantiene en el rango en el que está ya más de 10 años y no hemos visto mejoras. Es decir, hay una frase que dice, si quieres resultados distintos, no hagas lo mismo, o sea, tienes que cambiar las cosas. Así es, economista. Bueno, mientras Estados Unidos negocia o presiona a Venezuela por temas políticos y energéticos y no sabemos hasta cuándo va a ser esto, ¿qué oportunidades comerciales ve usted para Ecuador en este contexto geopolítico? Bueno, eso es interesante porque nosotros bueno, no tenemos muchas relaciones comerciales con Venezuela, por ejemplo. Pero lo que tiene que ver el Ecuador son oportunidades en el mundo, ¿no? Es decir, si Estados Unidos pone su visión en Venezuela para la extracción de petróleo, también podemos entender que el marco ideológico y la visión geopolítica de Venezuela va a cambiar. Es decir, puede que en el mediano plazo cambie la administración o cambie, nadie sabe qué puede pasar, pero si es que Venezuela intenta abrirse un poco al mundo, también es una oportunidad. Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos conversar con Venezuela si es que ya tienen un marco jurídico estable, un marco jurídico político más competitivo? Es decir, la única ventaja geopolítica o económica mundial que podemos apreciar aquí es que puede haber un nuevo mercado para el que podamos ingresar nuestros productos. Es decir, quién sabe que se pueden volver a generar relaciones políticas que no tenemos, pero quién sabe que se puede volver a hacer y podemos generar comercio internacional, porque el comercio es lo más sano que puede haber en temas de relaciones entre países. Sectores como minería, energía renovable o la agroindustria también, de la que tanto se habla, la agroindustria para exportación, requieren grandes capitales. ¿Qué tipo de incentivos o de cambios en la normativa se deberían proponer para que esos sectores reciban más inversión privada? Primero, lo que hablamos hace unos minutos es estabilidad jurídica y tributaria. O sea, nosotros vimos una nueva tasa, un nuevo impuesto al tema a la minería que hubo y se clasificó por etapas en etapas de exploración, que se había que haber una contribución para frenar un poco el tema de la minería ilegal. Esas cosas, o sea, créanme que esas cosas generan desincentivos para la inversión extranjera, ¿no? O sea, la gran ventaja que hay es que el oro está en precios históricos, está en máximos históricos, pues bueno, la minería, la propia minería, los mineros privados, las transnacionales que quieren venir acá, que invertir en Ecuador, lo van a hacer, o sea, lo van a seguir haciendo porque en Ecuador han venido teniendo oportunidades de crecimiento y de extracción de materia
de material aurífero, ¿no? Que es lo principal, la principal industria en el Ecuador. Pero lo principal es la estabilidad. O sea, tenemos que proteger la estabilidad, tenemos que proteger el marco, pero más importante y mucho más importante es que se está generando un costo adverso dentro de la minería que es la seguridad privada. Es decir, si es que el Estado supliese a las industrias de seguridad como es su responsabilidad dentro de los campamentos de explotación, quizás fuesen un poco más competitivos, ¿no? Es decir, quizás los inversionistas extranjeros al ver la inversión en seguridad que van a tener que hacer, se desincentivan para meter el dinero aquí en Ecuador, ¿no? O sea, y después de todo, la seguridad de los ciudadanos y las empresas es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces, agarrando ese tipo de costos que se generan por la falta por la falta de institucionalidad en el país, podemos generar más incentivos para que puedan venir mayores capitales y mucho más inversión a nuestro país. Usted había hablado hace un momento de que este ha sido un año, el anterior, perdón, ha sido un año de rebote y que se prevén menos rendimientos en la economía durante este año. Pero mirando hacia el año, hacia el periodo 2006 hasta el 2029, 2026, perdón, hasta el 2029, las proyecciones del Banco Central, del Fondo Monetario Internacional, hablan de un crecimiento modesto para el país. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué debería hacerse para que el crecimiento del país no vaya por debajo del promedio regional? Igual, miren, son preguntas que todos tenemos que hacernos todos los ecuatorianos tenemos que hacerlo, ¿no? Es decir, primero o sea, subir la vara con la que medimos el crecimiento económico, o sea, subirla muchísimo más, es decir, un crecimiento modesto no es suficiente, o sea, para nada es suficiente y nunca va a ser suficiente. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta para empezar el análisis y para generar un mayor crecimiento económico que esté un poco por arriba del promedio regional. Lo primero que hay que arreglar son las premisas básicas de funcionamiento de un país normal, que es decir, hay que arreglar la inseguridad, o sea, hay que cortar eso de raíz, o sea, lo más pronto posible la inseguridad, porque es de los principales factores que generan desincentivos para la producción y para la inversión. Primero la inseguridad, luego hacer reformas para la seguridad jurídica y seguridad fiscal para que las empresas puedan generar la producción, porque al final está la discusión de que no, de que las empresas no sé qué, pero los que generan el PIB, la producción y los empleos son las empresas privadas, pues hay que darles a ellas las facilidades para crecer más que todo. Y, y cambiar la visión que tiene el gobierno, porque hoy tiene el gobierno una visión de conflicto, pero para servir a la política, o sea, no para servir a los privados. O sea, si nosotros nos damos cuenta, y esta es la parte más linda de todo esto, es que los últimos años, no este gobierno, sino todos los gobiernos anteriores, las mayores noticias, o las primicias que hay en redes, siempre es de la política hacia la política. Es decir, tal cosa pasó con tal político y tal cosa va a pasar con este político, que está en juicio este político y este político y este político, y todo es la política. Y los agentes privados quedamos en el segundo plano. Entonces, cambiando esa visión de la política, es decir, qué lindo que a mí me encantaría ver noticias de que no, de que el sector productivo, el sector camaronero alcanzó tal reforma, de que el sector industrial alcanzó tales reformas en la ley tal, que aumentó las facilidades para crear. O sea, qué maravilla que pasara eso. Entonces, no solamente hace falta decisiones legislativas, sino que también hace falta un cambio de visión de la política, es decir, invertir la política, no de la política a la política, sino de la política hacia los privados. Con un cambio de visión y con las reformas adecuadas, nosotros podemos tranquilamente en los próximos años, no en 4 años ni en 8, sino en el próximo cambio generacional, generar un buen crecimiento y pues ir creciendo para por encima del promedio de la región más que todo. Las remesas son un soporte para la economía nacional, pero para muchos son una forma también de romantizar la migración. ¿Cómo podría el gobierno, y no me refiero a este gobierno, cómo podrían los gobiernos hacer para disminuir el flujo migratorio? ¿Cómo incentivar a la gente a que se quede en su país por el lado Eh, económico? Claro, y bueno, lo principal es entendiendo cuál es el principal incentivo para que la gente migre, ¿no? Tenemos que entender que la gente no está migrando porque está yéndose a una universidad o porque estamos exportando mentes o ni nada, no, nada de eso. O sea, la gente está migrando porque no encuentra oportunidades, porque no encuentra un empleo en el Ecuador. Entonces, eh,
es terrible la situación, es decir, hay mucho saldo migratorio, hay mucha gente que está allí en los otros países y que si bien el dinero que entra a nuestro país igual ha sido un gran apoyo, no tenemos que romantizarlo y la única forma de evitar que los migrantes se vayan es primero generando una reducción de la inseguridad. O sea, lo más importante ahorita es la inseguridad, es la prioridad que debe haber para todos los políticos, la inseguridad. Generando un cambio de condiciones de inseguridad, podemos ver ya empezar a cambiar, o sea, no decirle a la gente que vuelva, sino que intentar cambiar un poco el chip de la gente que planea irse, no más que todo. Y luego, segundo, o paralelo al tema de la inseguridad, generar las condiciones para que exista más empleo formal en el país porque con empleo formal la gente va a decidir no irse, ¿no? Que es lo ideal. Claro que a todos o sea, nos toca una fibra ver que tantos ecuatorianos están en el exterior y tienen que separarse de sus familias, pero el cambio está dentro del país, está en la política. Y una vez más, el cambio de visión, cambiar la visión de que la política sirve a la política a que la política sirva a los privados. Muchas gracias, economista. Fabricio, ¿usted tiene alguna otra pregunta? No, ya es un momento también de despedir a nuestro invitado y agradecerle por habernos atendido y conversado de temas muy importantes, que es sobre todo el económico y la proyección 2026 de lo que le espera para nuestro país. Economista, una conclusión final de lo que hemos hablado. Claro, mira, que tenemos muchas ventanas de oportunidad. O sea, si bien el país no está en una crisis económica, a lo que me refiero en disminución del PIB o un o una tasa de crecimiento del PIB negativo, estamos relativamente estancados. Es decir, estamos relativamente en un hoyo en el cual no podemos salir. Entonces, si bien se proyecta, o todos los organismos proyectan un crecimiento moderado, la ventana de oportunidad de este país es elevar la vara. Es decir, no es suficiente un crecimiento moderado, sino es necesario un crecimiento con el estándar regional. También la ventana de oportunidad es la corrección del déficit fiscal y la reforma laboral que es tan necesaria en nuestro país. Hace falta hacer muchas cosas, pero empezando por lo más importante podemos generar un cambio que se puede ver en el mediano plazo.